que tienen para la ANH. Estamos cerquita del almuerzo, a mí casi siempre me tocan estos espacios así como difíciles, cerca de la hora del almuerzo, cuando uno se medio desconcentra porque tiene hambre, pero trataré de ser muy breve y pues bueno, espero les parezca súper interesante esto que venimos a compartir hoy. La charla se llama ANH y el descubrimiento del potencial energético del subsuelo. Vamos a ir a través de esta pequeña agenda de qué está haciendo la ANH en la transición energética, cuál es la estrategia de subsuelo. Específicamente vamos a ver un proyecto que es el de pozos estratigráficos, la campaña de perforación de 2024, cuáles fueron los resultados y finalmente unas conclusiones cortas. Entonces, primero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos se creó en el 2003 y su misión inicialmente era promover el uso óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos de Colombia. Entonces, por eso hay muchas personas que todavía dicen pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la ANH con la transición energética? Si pues estamos hablando de hidrocarburos en la ANH. Y sí, pero resulta que desde hace 3 años, en el 2023, el Ministerio de Minas le dio a la agencia una delegación, en la que le encargaba unas funciones de elaborar insumos de apoyo para la continuidad de la formulación de la política pública en el marco de fuentes no convencionales de energía. Entonces, primero, en el 2023, tuvimos la delegación inicial, ahí empezó la agencia como a mirar pues cómo podía aplicar ese conocimiento que ya tiene la agencia de subsuelo en otras áreas. En el 2024 se modificó esa resolución y en el 2025 se hizo una prórroga. Entonces, en este momento está vigente esa delegación que tiene 4 cosas principales. Primero, estudios y diagnósticos para la identificación de potenciales energéticos en subsuelo. Segundo, estructurar y realizar procesos de selección de interesados relacionados con estas nuevas fuentes de energía. Hacer promoción nacional e internacional de proyectos de esos recursos energéticos. Y por último, desarrollar e implementar comunidades energéticas en el país. Entonces, son unas funciones que hemos abordado con mucho profesionalismo, pues aprovechando en gran medida ese conocimiento del subsuelo y lo que sabemos hacer desde las diferentes áreas de la agencia. Esto entonces, y un poco amarrado pues también a lo que decía el exministro sobre la diversificación de la matriz energética, esta es pues la razón de que la agencia en este momento esté trabajando estos temas. Para apoyar la seguridad energética, tratar de depender un poco menos de esos recursos energéticos tradicionales y tener una mayor resiliencia al cambio climático, reducir las emisiones de CO2 y así cumplir las metas de descarbonización a las que Colombia pues, se ha comprometido, hacer un mejor uso de los recursos naturales y por último, pues impulsar el desarrollo en las comunidades. Entonces, ¿qué está haciendo la ANH en realidad? En subsuelo nos estamos enfocando en 2 energéticos. Uno es geotermia y el otro es hidrógeno natural. En geotermia se hicieron 10 proyectos entre 2023 y 2026 y en hidrógeno 11 proyectos entre 2024 y 2025. Los ejes temáticos que se trabajaron desde la vicepresidencia técnica
han sido estos. Entonces esos ejes temáticos que tienen dos colores se han trabajado para esas dos energías, menos los dos últimos. Entonces para ambos se ha hecho sensores remotos, caracterización de rocas, parte geofísica, geoquímica, geológica. Se ha hecho geofísica aérea y terrestre, se ha hecho análisis de núcleos de perforación. Solamente para geotermia se han hecho estudios de hidrogeología, y solamente para hidrógeno hasta el momento se han hecho pozos estratigráficos, que es lo que vamos a meternos un poco más en esta presentación. Entonces, esa campaña de 2024 de perforación, el objetivo era evaluar las condiciones geológicas que pudieran generar, migrar y acumular hidrógeno en subsuelo de manera natural. Las formaciones geológicas objetivos, a las rocas que están pues, en el subsuelo, que queríamos en realidad investigar, por el conocimiento que tenemos como general, geológico, y pues lo que sabemos con hidrocarburos, definimos que del Cretácico inferior eran esas rocas, ¿listo? Entonces, todos los pozos tuvieron estos 5 componentes. Primero, recuperación de núcleos. Entonces, cuando se están perforando los núcleos, hay unas brocas especiales que tienen como un huequito en la mitad. Entonces, mientras van perforando, va quedando la roca en el centro como un tubito. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No es un casing, ¿no? Exactamente. Va quedando como un tubito de la roca. Hagan de cuenta como si uno mete un pitillo en una gelatina de colores, ¿sí? Entonces meto eso y sale mi gelatina de colores como un tubito. Eso es un núcleo, y eso se hizo para todos los pozos estratigráficos. Se hizo medición y muestreo de gas. Se tomaron registros eléctricos, y esto es convencional pues, de la industria de hidrocarburos, y esto sirve para conocer las propiedades petrofísicas de las rocas que se van perforando. Se hicieron análisis de laboratorio tanto de roca como de fluidos, gases y líquidos. Y toda esa información se integró y se modeló para conocer y tener un modelo conceptual del hidrógeno en las cuencas que se perforaron. Entonces, estas son las ubicaciones de los pozos. Son 4, o fueron 4. Los que tienen 2, como por ejemplo Macanal, que dice 1X y 2X, y San Rafael, es porque hubo alguna complicación técnica mientras se perforaba y tocó volver a perforar ahí cerquita, pero pues es el mismo, se considera como el mismo pozo. Entonces, el primer pozo, San Rafael 1X, está en la cuenca Sino-San Jacinto, que queda en Córdoba, en el norte del país. Los otros 3, UNE 1X, Macanal 1X y Fomeque 1X, están en la cordillera oriental. Central. Oriental. Listo. Entonces, me voy a meter un poco más en la geología. Y voy a contarles cómo se formó la cordillera oriental, qué conocemos nosotros en geología como cordillera oriental, cuenca cordillera oriental. Entonces siempre la hemos descrito como un cinturón plegado. Eso quiere decir que las rocas inicialmente se depositan horizontalmente, y por esfuerzos compresivos, como cuando uno coge un tapete y lo empuja y se quedan así como cumulitos, eso es un cinturón plegado, asociado a la orogenia andina, ¿sí? A esa fase compresiva que creó la cordillera de los Andes, no en todos los puntos, pero acá en Colombia. Es una sucesión sedimentaria, es decir, de rocas sedimentarias. Y acá voy a hacer un paréntesis para que no se me pierdan. Y es que existen 3 tipos de rocas, de pronto para los que no son geólogos, existen 3 tipos de rocas. Las rocas ígneas, que están compuestas de minerales y se forman por el enfriamiento del magma o lava. El magma es
misma lava, solo que no ha salido a la superficie, ¿sí? Entonces cuando eso se enfría allá adentro y cuando se enfría acá afuera son rocas ígneas. Están las rocas sedimentarias, que están compuestas por pequeños fragmentos de otros tipos de rocas, pueden ser otras sedimentarias, pueden ser otras ígneas, otras metamórficas, y esos pequeños pedacitos sedimentos se van acumulando y eso se compacta y me genera las rocas sedimentarias. Y las rocas metamórficas pueden ser, son rocas que han sufrido grandes presiones y temperaturas muy altas que recristalizan, ¿sí? Los minerales cambian de forma, cambian de composición y eso lo conocemos como metamorfismo. Entonces, cierro paréntesis. La cuenca cordillera oriental es una sucesión sedimentaria que viene del Jurásico hasta el Cenozoico, eso es un montón de tiempo, y tiene aproximadamente, o lo que se ha medido en algunas partes de la cuenca, es que tiene más de 6 kilómetros de espesor. Son, o sea, 6 kilómetros de roca componen la cordillera oriental. Esos tipos de roca que encontramos en toda esa secuencia evidencian la profundización y luego la somerización de ese mar cretácico que hubo en ese momento en esta parte del mundo. El basamento que tiene esta cuenca está compuesto por rocas cristalinas, es decir, rocas ígneas. Y el basamento, entonces, imagínense una taza, ¿sí? Ese es mi basamento, y lo que yo le echo adentro, que serían los sedimentos, pues es mi secuencia sedimentaria. Entonces, donde se depositaron esas rocas son rocas cristalinas. Y aquí vemos, esto lo conocemos como una carta cronoestratigráfica, y muestra la secuencia sedimentaria, los nombres de las unidades de la secuencia sedimentaria de la cordillera. Y lo que en realidad quería mostrar acá es cuáles fueron las rocas que perforó cada pozo. Como les dije al inicio, son del Cretácico inferior. Entonces, en esta parte tenemos el Cretácico inferior, y acá vemos que nuestro pozo 1X, empezó en la formación Chipaque y llegó hasta la formación Tibasosa. Este es el pozo Macanal, que solo perforó la formación Lutitas de Macanal, y este es el pozo Fomeque, que empezó en la formación UNE y terminó en la formación Objetivo, que era la formación Fomeque. Bueno, un dato ahí es que nosotros nombramos los pozos de acuerdo a la formación Objetivo. Entonces, por eso el pozo UNE se llama UNE, Macanal están las Lutitas de Macanal, y Fomeque, la formación Objetivo era Fomeque. Listo, eso en cuanto a la cuenca cordillera oriental. Para la cuenca Sinú-San Jacinto, esta es una cuenca un poquito distinta. Le decimos una cuenca de antearco y acreción. Entonces, esto está en todo el borde norte de Colombia contra el Caribe. Y ahí lo que pasa es que tenemos la placa suramericana y la placa Caribe, que hace poco pues escuchamos todo lo que pasó desafortunadamente en el vecino país. Entonces tenemos estas dos placas, y digamos que una se está metiendo un poquito debajo de la otra, ¿verdad? Y eso hace que se genere como una zanja frente al continente, ¿sí? Esa zanja se va llenando siempre de sedimentos, los sedimentos siempre van llegando, más en un medio acuoso se transportan muy fácil, y eso se llena y con los esfuerzos compresivos, eso se me va montando hasta que lo sienta, lo pone en el continente, y esa es nuestra cuenca Sinú-San Jacinto. Este registro estratigráfico de rocas tiene depósitos volcánicos marinos, ¿sí? Porque pues como les digo, tiene involucrada a la corteza tiene involucrada a la corteza oceánica, que se está metiendo acá, está trayendo material también hacia el continente, y también tiene rocas continentales, o pues de no tanta afinidad oceánica como las volcánicas marinas,
sino más terrígenas como las arenas. El basamento de esta unidad se compone de rocas volcánicas, como ya lo dije, y ultramáficas. Entonces, otra vez abrimos nuestro paréntesis y en las rocas ígneas, las que les conté que se formaban por enfriamiento de magma o lava, esas rocas cambian de composición dependiendo si están en la mitad del océano o están en la mitad del continente, o sea, si salen en el océano o en el continente. Cuando están en el océano, las rocas ígneas tienen una composición mucho más, o más bien tienen más hierro, más magnesio, y esas rocas al alterarse generan hidrógeno. Ese es uno de los mecanismos de generación de hidrógeno natural más estudiados hasta el momento. Entonces, el basamento de esta cuenca está compuesto por ese tipo de rocas máficas y ultramáficas, intercaladas con otras ya más sedimentarias. Entonces, este no tiene como tal la carta cronoestratigráfica, pero acá nos muestra nuestro pozo. Así, el primero. Nuestro pozo San Rafael, cuáles fueron las unidades que perforó, que fueron la unidad canzona y la unidad precanzona. Este sí no lo nombramos de acuerdo a la unidad porque pues quedaba como raro, ¿no?, nombrar el pozo canzona. Listo. Entonces, ¿qué resultados tuvimos? Después de contarles el marco geológico y cómo se formó un pedazo del país, los resultados que tuvimos de esos pozos fueron muy interesantes. Este pozo AMH1X, que está en la cordillera oriental, llegó a una profundidad de 2000 pies, recuperó 180 pies de núcleos, y acá, importante de notar, es que tiene una madurez termal posterior a ventana de aceite. Entonces aquí voy a hacer doble clic y voy a explicar esto qué significa. En geoquímica orgánica tenemos una materia orgánica que es la que se transforma posteriormente en hidrocarburos, ¿sí? Esta materia orgánica, por diferentes procesos de presión y temperatura que son naturales, van cambiando su composición. Entonces, nosotros le decimos a eso la cocina de generación. Y esa cocina es un poquito amplia. Me puede generar primero aceite y luego me genera gas. Y hasta ahí llegábamos nosotros en hidrocarburos, como o es aceite, o es gas, o está inmadura, o ya se pasó y ya no me sirve. Pero unos estudios que empezaron, lo que yo conozco, empezaron en China, se dieron cuenta que después de esa ventana de gas teníamos hidrógeno, se nos estaba generando hidrógeno. Entonces, pues nosotros dijimos, nosotros tenemos cuencas y partes del país que no nos interesaban mucho porque decíamos, pues ya están en gas y ya están muy pasadas, pues no nos interesa para hidrocarburos, pero para hidrógeno sí. Entonces, esta tabla, este gráfico sobre todo que tenemos acá, de las barras horizontales, nos muestra que está precisamente generando bastante gas. Las rayas rojas son metano y la azul es hidrógeno. No generó mucho y generó solamente en la parte superior, pero pues es una aproximación. Sabemos que en ese punto de la cuenca se está generando gas. Probablemente en otro punto de la cuenca donde esta roca esté más profunda podríamos estar generando hidrógeno. Entonces ese valor de hidrógeno que se midió acá es de 186 partes por millón, pues es un valor pues, bajo realmente, pero nos da pistas de qué está pasando con la roca en ese punto. Ahora, la formación Fomeque, ese llegó a 2000 pies de profundidad, se recuperaron 190 pies de núcleos de perforación, y este también dice que tiene una madurez termal alta.
Entonces volvemos acá a nuestro gráfico de barras y vemos también que está todo en rojo, y solo al final es que nos da por allá una lectura de hidrógeno de 111 partes por millón. También muy interesante ver pues la capacidad que tiene este punto de la cuenca para generar gas metano. Y tenemos nuestro último pozo de la cordillera, que es Macanal. Entonces, este pozo bajó hasta 1000 pies y recuperó 100 pies de núcleo. Y acá los análisis geoquímicos que se hacían para conocer cuáles son los otros datos que les pongo ahí, que no los he mencionado mucho, que es la cantidad de materia orgánica, qué tipo de querógeno, que me dice pues dónde se depositó, no los pudimos hacer porque la roca ya estaba tan agotada que no nos obtuvieron unos valores representativos de materia orgánica para poder desarrollar ese tipo de análisis. Entonces tocó modelarlo. Sin embargo, durante la perforación igual sí podíamos medir el gas. Y acá lo que vimos es que durante toda la columna perforada teníamos metano rojo, pero más que todo hidrógeno. Y el hidrógeno que aquí se midió llegó hasta 36.000 partes por millón. Y pues esa fue la noticia que nos hizo famosos y que muchos hicieron eco de esa noticia porque pues es una cantidad significativa de hidrógeno que se mide libre en subsuelo. Entonces listo, este fue nuestro pozo Macanal. Ahora nos queda nuestro pozo que está allá arriba en Córdoba. Entonces este pozo bajó hasta 3000 pies, recuperó más núcleo que los otros, 2400 pies de núcleo recuperado, y para los análisis de geoquímica dijeron, este tiene una madurez termal que está en ventana temprana de aceite. Y todos quedamos como, porque se acuerdan que les dije que nosotros teníamos la materia orgánica, y luego la ventana de aceite y luego la ventana de gas. Pues esta estaba en ventana de aceite, pero las mediciones nos decían que había mucho hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Acá no podemos relacionar el hidrógeno que encontramos con la madurez térmica de la roca, es decir, el hidrógeno que estamos teniendo en este pozo, en esta parte, no tiene que ver con madurez térmica, sino probablemente con la alteración de esas rocas ultramáficas que hacen parte del basamento. Por eso les explicaba qué era el basamento y por qué eran importantes las rocas con alto contenido de hierro y magnesio, y es que acá se están generando, eso es un basamento que está muy fracturado, entonces permite el flujo de líquido, de agua subterránea, y esa agua va alterando la roca, y resulta que ese hidrógeno que se está generando ahí sí está migrando hacia mis rocas más superficiales, y aquí lo vemos en esta capa. Entonces ya después de ver todos estos resultados, podemos empezar a armar nuestro rompecabezas de cuáles son los elementos de un sistema natural de hidrógeno. Entonces en la cordillera oriental tendríamos una roca fuente generadora de hidrógeno, que sería la de lutitas de Macanal, que fue la que vimos que tenía más hidrógeno, el de las 36.000 partes por millón. Tendríamos unas rocas reservorio, que serían las partes arenosas de las formaciones UNE, Tibasosa, Chipaque. ¿Y por qué arenosas? Porque son las que tienen más porosidad. Nosotros necesitamos que haya porosidad, que haya permeabilidad,
para que pues ahí pueda caber ese fluido que estamos buscando. Unas rocas sellos que serían unos niveles de shale de esas mismas unidades, Chipaqué, Bonito y Basosa, y un shale es también una roca sedimentaria, pero las partículas son más pequeñitas, entonces al ser más pequeñitas tienen menos porosidad y menos permeabilidad. Y las trampas, para que ese gas termine de confinarse ahí en la roca, serían tipo estructurales o por cambios laterales de roca que no me van a permitir que ese gas se mueva de ahí. Y para Sinú San Jacinto tendríamos una roca fuente que pues aquí le denominamos la unidad precanzona, que sería ese basamento de rocas con alto contenido de hierro y magnesio. La roca reservorio sería la misma unidad precanzona en sus fracturas, como les digo, es una unidad muy fracturada, naturalmente fracturada, y ahí se almacenan líquidos, fluidos de diferentes tipos, y ahí se puede almacenar nuestro hidrógeno. De hecho, ahí lo medimos. Una roca sello, que serían niveles apretados, o sea, es decir, rocas con muy baja permeabilidad y porosidad de la formación canzona. Y la trampa, igual que antes, serían estructurales, que son como configuraciones de roca que no permiten que los fluidos pasen, o cambios laterales de tipos de roca. Y ya como unas conclusiones, entonces, se detectó hidrógeno en ambas cuencas. Ambas cuencas tienen unos controles geológicos muy diferentes. Y en ambas podríamos decir que se está generando hidrógeno de diferentes mecanismos. Hubo uno que les dije que ya se había agotado mucho la materia orgánica para hacer las mediciones de química orgánica, pero lo que nos sugiere la medición de gases es que hay suficiente para seguir generando, esta vez hidrógeno, no hidrocarburos. Hay condiciones térmicas favorables en las dos partes para generación continua de hidrógeno, destacando la cordillera oriental por las mediciones más altas que tuvimos, y en la cuenca Sinú San Jacinto los basaltos, que son rocas ígneas, y con sus óxidos de hierro sugieren procesos activos de serpentinización, que es como se denomina este proceso de alteración de las rocas ígneas con alto contenido de hierro. Y ya, tenemos una tablita pues como de resumen. Y las recomendaciones es, bueno, pues es importante hacer estudios isotópicos de hidrógeno y de carbono para determinar de dónde viene el hidrógeno, o para empezarlo a constreñir un poco. De pronto no nos dice exactamente de dónde viene, pero sí nos puede decir, dar ideas o eliminar algunas opciones. Sería interesante hacer un monitoreo continuo del flujo de gases en donde estemos buscando, donde nos parezca interesante, para comprender si el hidrógeno fluye continuamente, si hay picos, si cambia en el día, cómo funciona. Integrar los estudios hidrogeológicos para hidrógeno también es muy importante, sobre todo para aquellas partes donde el hidrógeno no se produce por alteración de esa materia orgánica, sino por alteraciones hidrotermales. Entonces, conocer el ciclo del agua en esas partes pues, va a ser clave. Y pues se recomienda hacer estudios a equivalentes cronoestratigráficos, es decir, de la misma edad de la formación de lutitas de Macanal, que fue la que nos dio la mayor medición de hidrógeno. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.